Lectura de la profecía de Amós. Esto dice el Señor: aquel día levantaré la cabaña caída de David, repararé sus brechas, restauraré sus ruinas y la reconstruiré como antaño, para que posean el resto de Edom y todas las naciones desde las cuales fue invocado mi nombre. Oráculo del Señor que hace todo esto. Vendrán días, oráculo del Señor, cuando se encontrarán el que ara con el que ciega, el que pisa la uva con el que esparce la semilla. Las montañas destilarán mosto y las colinas se derretirán. Repatriaré a los desterrados de mi pueblo Israel. Ellos reconstruirán ciudades derruidas y las habitarán. Plantarán viñas y beberán su vino. Cultivarán huertos y comerán sus frutos. Yo los plantaré en su tierra que yo les había dado. Ya no serán arrancados de ella, dice el Señor tu Dios. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Dios anuncia la paz a su pueblo. Dios anuncia la paz a su pueblo. Voy a escuchar lo que dice el Señor. Dios anuncia la paz a su pueblo y a sus amigos y a los que se convierten de corazón. Dios anuncia la paz a su pueblo. La misericordia y la fidelidad se encuentran, la justicia y la paz se besan, la fidelidad brota de la tierra y la justicia mira desde el cielo. Dios anuncia la paz a su pueblo. El Señor nos dará la lluvia y nuestra tierra dará su fruto. La justicia marchará ante Él, sus pasos señalarán el camino. Dios anuncia la paz a su pueblo. Cantad, gozad, aleluya, aleluya, cantad, gozad, aleluya, aleluya, cantad, gozad, aleluya, aleluya. Jesús es Rey, aleluya, aleluya, Jesús es Rey. Aleluya, aleluya, Jesús es Rey, aleluya, aleluya. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, los discípulos de Juan se acercan a Jesús preguntándole: ¿por qué nosotros y los fariseos ayunamos a menudo y en cambio tus discípulos no ayunan? Jesús les dijo: ¿es que pueden guardar luto los amigos del esposo mientras el esposo está con ellos? Llegarán días en que les arrebatarán al esposo y entonces ayunarán. Nadie echa un remiendo de paño sin remojar a un manto pasado, porque la pieza tira del manto y deja un roto peor. Tampoco se echa vino nuevo en odres viejos, porque revientan los odres, se derrama el vino y los odres se estropean. El vino nuevo se echa en odres nuevos, y así las dos cosas se conservan. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Las palabras del Santo Evangelio borren nuestros pecados. Tengan la bondad de sentarse. Ven, Espíritu Divino, manda tu luz desde el cielo.
Padre amoroso del pobre, donen tus dones espléndido, luz que penetra las almas, fuente del mayor consuelo. Ven, dulce huésped del alma, descanso de nuestro esfuerzo, tregua en el duro trabajo, brisa en las horas de fuego, gozo que enjuga las lágrimas y reconforta los duelos. Entras al fondo del alma, divina luz, y enriquécenos. Mira el vacío del hombre si tú le faltas por dentro. Mira el poder del pecado cuando no envías tu aliento. Riega la tierra en sequía, sana el corazón enfermo, lava las manchas, infunde calor de vida en mi hielo. Doma al espíritu indómito, guía al que tuerce el sendero. Reparte tus 7 dones según la fe de tus siervos. Por tu bondad y tu gracia, dale al esfuerzo su mérito. Salva al que busca salvarse y danos tu gozo eterno. Amén. Iniciamos nuestro día con ese gozo de escuchar el canto de las aves, con esa gran alegría de poder disfrutar esa presencia de Dios que se acerca a nosotros a través de la luz, ese Dios amoroso que busca al ser humano para hacerle partícipe de sus dones. Es un papá bueno que cuida de cada uno de sus hijitos, que está pendiente de sus hijitos y que quiere entrar en una relación cada vez más fuerte, un vínculo muy fuerte, muy estrecho entre él y cada uno de sus hijos. Dios nos regala el gozo de contemplar un nuevo día y disfrutar de este aire puro, de ese aire que llena nuestra mente de luz, de tranquilidad y serenidad, de paz. Es Dios que se acerca a través de cada acontecimiento. Es interesante en esta pregunta cuando los discípulos de Juan se acercan a Jesús y le preguntan: ¿por qué nosotros y los fariseos ayunamos a menudo y en cambio tus discípulos no ayunan? Y viene una respuesta muy interesante. Dice: es que pueden guardar luto los amigos del esposo mientras el esposo está con ellos. Llegarán días en que les arrebatarán al esposo y entonces ayunarán. Ese es un punto muy importante. Primero que todo, hay una situación con los discípulos de Juan. O sea, hay una situación que los discípulos de Juan todavía no estaban reconociendo a Jesús. De otra manera, ya lo estarían siguiendo. Algo anda mal ahí. Y ese es un punto importante, pues Dios respeta la libertad. Y mire cómo San Juan el Bautista no obliga a sus discípulos a seguir a Jesús, porque Él perfectamente los podría obligar. Lo que hay que hacer es esto, allá, síganlo, no me sigan a mí. Perfectamente, pero no lo hacen. San Juan el Bautista no los obliga. Y vienen ellos a cuestionar una cosa: ¿por qué nosotros, los discípulos de Juan y los fariseos, ayunamos a menudo y en cambio tus discípulos no ayunan? O sea, hay prácticas distintas entre los discípulos de Juan y los discípulos de Jesús y, claro, los fariseos. Este punto es clave. El ayuno en el Antiguo Testamento era signo de penitencia. Por eso dice Jesús: es que pueden guardar luto los amigos del esposo mientras está con ellos. Pueden guardar luto. O sea, el ayuno como un signo de penitencia y como un signo de luto. Recordamos nosotros, por ejemplo, cuando Job es despojado de todo lo que tiene, porque el maligno lo despoja, para ver si Job le echa la culpa a Dios, porque es así, ¿no? El enemigo se esconde detrás para hacer responsable a Dios. Medio un terremoto, cualquier cosa, responsable de Dios, ¿no? Y resulta que cuando mueren sus 10 hijos, cuando se ha despojado todos sus bienes, de todas las cosas que tenía, cuando hubo un montonón de funerales porque tenía muchos servidores y pues fueron los que murieron cuando les quitaron sus bienes.
Pues en ese contexto, lo primero que hace Job es raparse la cabeza, que era un signo de penitencia, vestirse de saco y sayal, que era un vestido para hacer penitencia, era un vestido rudo, un vestido áspero para hacer penitencia, y ayuno, como un signo de luto. Pero especialmente el ayuno en el Antiguo Testamento tenía una connotación especial, y era una práctica de penitencia para apresurar la venida del Mesías. Ahí está el punto. Apresurar la venida del Mesías, porque esperaban a ese Mesías, lo anhelaban, y a través del ayuno buscaban generar una práctica de penitencia que apresurara esa llegada del Mesías, que apresurara su venida, su presencia en medio del pueblo. Ese era el punto. Por eso les habla de los amigos del esposo, porque ellos ya aceptaron a Jesús como Mesías. En cambio, los discípulos de Juan no. Los discípulos de Juan pues seguían a Juan, y en esas prácticas ascéticas, esas prácticas de penitencia del desierto, ¿no?, la espiritualidad de ellos, que es el contexto inclusive en ese momento de una secta judía que se llamaba los esenios, gente que como los monjes se retiraban al desierto para hacer oración, se retiraban al desierto para aislarse del mundo y mantenerse en oración, leyendo la Sagrada Escritura, estudiando y profundizando la Sagrada Escritura y luchando por vivir en una actitud de penitencia, dentro de ello el ayuno. Y pues en esa época el ayuno lo hacían 2 veces a la semana, generalmente lunes y jueves. Eran los 2 días de ayuno, y esa práctica seguía, claro, buscando apresurar la venida del Mesías. Entonces Jesús en su respuesta va a decir algo muy importante. Dice, es que pueden guardar luto los amigos del esposo mientras el esposo está con ellos. O sea, ya llegó la era mesiánica. Y en esa era mesiánica, lo que el Señor buscaba era esas bodas del Cordero. Las bodas, menciona al esposo. Pues esas bodas son las que Dios quiere hacer con el ser humano. Dios quiere hacer un pacto de amor con el ser humano, y es el contexto de las bodas místicas, en que Dios y el alma se fusionan, o sea, la unión plena, total, entre Dios y el hombre. Y así como el Señor va a hablar del matrimonio, donde va a decir, dejará el hombre a su padre, a su madre, se unirá a su mujer y serán los dos una sola carne. Serán una sola carne. De modo que ya no son 2, sino una sola carne, y que lo que Dios ha unido no lo separe el hombre. Pues lo mismo va a hacer el Señor en referencia a Dios y el hombre. Que haya una unión plena, para que Dios y el hombre se hagan una sola carne, y eso sucede en la Santísima Eucaristía. Jesús dice, el que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Permanece en mí, dice Dios, permanece en mí. El que come mi carne y bebe mi sangre. Mire que no estamos hablando de que es un signo, que es un símbolo, que es una representación. No. Comer su carne y beber su sangre literalmente, porque Jesús en el Evangelio de San Juan dijo, el pan que yo voy a dar es mi carne para la vida del mundo. El pan que voy a dar es mi carne para la vida del mundo. Entonces, efectivamente, cuando comemos su carne y bebemos su sangre, nos unimos a Dios de una forma tan plena como la unión de los esposos, para que los dos ya no sean 2, sino que sean uno solo. Y los 2 serán una sola carne, como dice.
Y efectivamente Jesús dice en el Evangelio de San Juan capítulo 17, Padre, te ruego no solamente por estos, eran los 12 apóstoles que estaban con él en la mesa, en la última cena, no te ruego solo por ellos, sino también por los que creerán en mí, por la palabra de ellos, o sea, nosotros. Y dice, Padre, para que todos sean uno, para que todos sean uno, como tú en mí, Padre, y yo en ti, que ellos en nosotros sean perfectamente uno, sea la unión plena de Dios y el hombre. Y claro, la unión plena entre nosotros como hermanos que somos. Por eso el Señor va a decir de una forma muy, pero muy clara. En 1 Corintios 10, versículo 17. Porque todos coméis de un mismo pan, todos formáis un solo cuerpo. Ahora, ¿cuál es ese pan del que todos comen? Pues el pan con mayúscula, donde dice Jesús, yo soy el pan vivo, bajado del cielo, para que el que coma de él no perezca, sino que tenga vida eterna. Ese pan vivo que dice Jesús, yo soy el pan, es el pan que nos hace uno, porque todos coméis de un mismo pan, todos formáis un solo cuerpo. No olvidemos que el Señor ya lo decía en ese capítulo 10 del Evangelio de San Juan, cuando dice, yo soy el buen pastor da su vida por las ovejas. Tengo también otras ovejas de otro redil, que se unirán, también ellas escucharán mi voz y habrá un solo redil, un solo rebaño y un solo pastor, y es Jesús Eucaristía, porque Él es el que se hace presente hoy en el mundo entero. En todos los sitios donde hay un sacerdote católico, ese buen pastor se hará presente. El buen pastor se hará presente en todos los sitios del mundo. Y todos los bautizados que le recibimos, nos hacemos uno con Él. Son las bodas místicas, las bodas del Cordero. Es la unión plena de Dios y el hombre. Es el misterio más grande de la redención, del amor de Dios, que nos quiere unir a todos y convertirnos en una gran familia de hermanos y amigos. Y más que hermanos, ser uno solo, todos, Padre, que todos sean uno. Ese es el plan de Dios. Y son las bodas místicas, las bodas del Cordero, que en el cielo serán en plenitud. Como lo dice el libro del Apocalipsis, llegó la boda del Cordero, su esposa se ha embellecido. Y cuando dice el capítulo 21 de San Juan, cuando está hablando del cielo, es eso. Primero que todo dice, yo Juan vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra desaparecieron y el mar ya no existe. Y vi también la nueva Jerusalén que descendía del cielo, arreglada por Dios como una novia que se adorna con sus joyas. Es cuando sale ese cántico en que dicen, llegó la boda del Cordero, su esposa se ha embellecido. Y pues es lo que dice San Pablo en esa carta a los Efesios capítulo 5, donde va a decir que esposos amen a sus esposas como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella. Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella y derramó su sangre para santificarla, para presentarla ante sí sin mancha, inmaculada. La esposa del Cordero inmaculada, sin mancha. La purificó con su sangre, por su muerte en la cruz la purificó y la santificó. La santificó. Es un regalo inmenso que Dios ha querido conceder.
Dios purificó a la iglesia con su sacrificio en la cruz. Su sangre borró el pecado y eso se ofrece en la Santísima Eucaristía. Tomad, comed todos de él, este es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Tomad y bebed todos de él, este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Pues esa alianza nueva y eterna es la que Cristo ha sellado con su sangre, sangre que está presente en la Santísima Eucaristía. Es la sangre de Cristo. Cuando el Señor dice, este es el cáliz de mi sangre, ahí Dios se une con el hombre en ese gran amor, en ese abrazo de esposos. Dios se une al hombre y se vuelve uno solo. Y decía San Juan María Vianney, así como dos pedacitos de cera que se funden y se mezclan y ya no se reconoce cuál es uno y cuál es otro, lo mismo sucede con Dios y el hombre. Nos fusionamos con Dios, nos unimos con Dios, como las aguas, las goticas de agua se funden en el mar. Así nos fusionamos con Dios, aunque sin perder nuestra identidad, sin perder nuestra identidad. Y ese es el cielo, la unión plena del hombre con Dios y entre nosotros, la unión plena de todos los seres humanos, en perfecta armonía, en perfecto amor. Las bodas del Cordero, las bodas místicas, donde todos estamos invitados a unirnos con Dios. Claro, para ello, ¿qué hay que hacer? Empezar vida nueva. Una vida nueva. De tal forma que el pecado ya no esté, porque el pecado es una fuerza de ruptura. El pecado rompe la comunión entre Dios y el hombre. Eso hace el pecado, rompe la comunión, destruye la unidad. Eso es lo que hace el pecado, destruye la comunión, la destruye. Por eso Caín mata a su hermano Abel. Ya no hay comunión, ya no se sienten hermanos. Hay maldad en el corazón, hay malas intenciones, hay odio y sentimientos negativos. Es el pecado rompiendo la comunión. Y es el momento en que el mismo Caín es expulsado y comienza a ir errante por todo lado. Pero ya no está en comunión, ni con sus padres, ni con Dios. Rompió la comunión. El mismo ser humano, cuando falló y es expulsado del jardín de Edén por su pecado, rompió la comunión. Y mire que él no pidió perdón, solo le echó la culpa al otro. Adán le echó la culpa a Eva y Eva le echó la culpa a la serpiente. Ninguno de los dos, siendo responsables, ninguno de los dos dijo, Señor, yo fallé, perdóneme. Ninguno. No, yo no, fue ella. Y la serpiente, no, pues que la serpiente me engañó. Ninguno de los dos dijo, sí, Señor, le desobedecimos, fallamos, comimos del árbol del conocimiento del bien y el mal, del que nos has prohibido comer. Señor, perdónanos. No, ninguno lo dijo. Es más fácil echar la culpa al otro. No reconocer sus errores, no reconocer su culpabilidad. Es más fácil echar la culpa al otro. Y ese es un punto complejo y delicado, muy delicado. Porque es precisamente lo que sucede al pecar, rompe la comunión. Y en ese momento en que se rompió la comunión y no se pidió perdón, dejémoslo bien clarito, no se pidió perdón, pues la comunión está rota. Es cuando Dios expulsa al hombre del jardín de Edén, del jardín de las delicias. Es expulsado y vienen las consecuencias de su pecado.
Porque como consecuencia lógica del pecado entra la muerte, entra el dolor y especialmente el dolor en el parto, que es terrible, antes no estaba. Entra la enfermedad, entra la esterilidad de la tierra. Por eso en este profeta Amós, en este capítulo 9 del profeta Amós, menciona otra vez restaurar esa fertilidad. Porque inclusive dice: repatriaré a los desterrados de mi pueblo Israel. Ellos reconstruirán ciudades derruidas y las habitarán. Plantarán viñas y beberán su vino, cultivarán huertos y comerán sus frutos. Y dice: vienen días, oráculo del Señor, cuando se encontrarán el que ara con el que ciega. El que ara con el que ciega. El que pisa la uva con quien esparce la semilla. O sea, el proceso del cultivo, pero en cuestión de minutos. O sea, la abundancia de la tierra, una sobreabundancia que hasta dice: las montañas destilarán mosto y las colinas se retiran. Una gran abundancia, porque se elimina el pecado, que es lo que genera sus consecuencias, e inmediatamente se produce una gran bendición, de la cual todos, si queremos, seremos partícipes. Es la vida de unión con Dios, porque el pecado es fuerza de ruptura. Es fuerza de ruptura. Por eso, en este contexto dice: nadie echa un remiendo de paño sin remojar a un manto pasado, porque la pieza tira del manto y deja un roto peor. Pues claro, ¿quién va a romper un vestido nuevo para remendar uno viejo? ¿Sí? No puede ser que se rompa un vestido nuevo para remendar un vestido viejo. Y dice que ese manto, ese remiendo de paño sin remojar, un paño nuevo, pues va a tirar de la pieza del manto antiguo y va a dejar un roto peor. Es el contexto en que viene el Señor a mostrarnos esto. Deja un roto peor. Además, ¿cómo dañar un manto nuevo? Sería al revés, ¿no? Más bien, si se rompió el manto nuevo, pues saqué un retazo del manto viejo. Pero no, romper un manto nuevo para remendar un manto viejo, ¿sí? Es el mismo contexto en que dice: tampoco se echa vino nuevo en odres viejos, porque revienta los odres, se derrama el vino y los odres se estropean. El vino nuevo se echa en odres nuevos, así las dos cosas se conservan. Un odre es un recipiente hecho en cuero. Un pellejo es un cuero que se cose para que se convierta en una bolsa donde echan el vino. Y ahí se fermentaba el vino. Esos son los odres, eso es un odre. Y dice: no se echa vino nuevo en odres viejos, en un cuero viejo, porque revienta los odres, se derrama el vino, los odres se estropean. El vino nuevo se echa en odres nuevos y así las dos cosas se conservan. Pues el vino nuevo es el Evangelio. El vino nuevo es la palabra de Dios, es el anuncio del reino. Ese es el vino nuevo. Y nosotros somos los recipientes, pero también tenemos que ser recipientes nuevos, odres nuevos, hombres y mujeres nuevos. Porque si no, este vino nuevo que entra en nosotros y nosotros seguimos con un estilo de vida que no es, siendo como el hombre viejo que dice San Pablo, del que hay que despojarse, del hombre viejo. Si nosotros estamos en esa actitud, pues este vino nuevo nos va a reventar. ¿En qué sentido? Que si nuestra vida no es acorde al Evangelio, el día del juicio uno le va mal. El día del juicio uno le va mal. Porque el Señor está esperando que nosotros vivamos una vida nueva. Por ejemplo, antes de conocer a Dios,
Muchas personas han llevado una vida totalmente desordenada. Antes de conocer a Dios, aunque somos bautizados y todo, bautizados no convertidos, porque muchos son bautizados pero al templo no vienen hace 30 años. Eso pasa en nuestro mundo. Gente que se dice bautizada pero vive esclava del trago todos los días. No está en camino de Dios. No está en camino de Dios. Y si, por ejemplo, llevamos una vida sexual desordenada, llevamos una vida sexual totalmente desordenada, de estarse acostando con una persona y con otra, una vida desordenada, o estando viviendo todavía en pecado mortal, que es el tema de la famosa unión marital, de hecho, que el diablo llama unión libre. ¿Sí? Y este vino nuevo llega y nos pide una vida santa, que lo único que santifica la vida sexual se llama matrimonio. De resto hay que vivir en perfecta castidad. Si uno no entra en ese camino y uno lleva una vida sexual desordenada, pues en el momento del juicio no le va bien, porque ya conoció el Evangelio que le invita a llevar una vida santa. Ese Evangelio que le invita a vivir una vida santa. Ese Evangelio que reclama de nosotros una vida pura. O sea, no puede ser que después de haber conocido el Evangelio y de haber conocido lo que Dios quiere de uno, todavía sigamos una vida meramente natural, una vida carnal, una vida de desórdenes. O sea, no puede ser. Porque ante el mundo puede que uno aparente cosas, pero Dios conoce el corazón. Y una vida de desórdenes, una vida de excesos, una vida de pecado, lo único que produce en nosotros es muerte eterna. ¿Por qué? Porque rompió la comunión. Nada impuro puede entrar en la presencia de Dios, dice el Señor en Apocalipsis 21, 27. Nada impuro puede entrar en la nueva Jerusalén. Nada impuro puede entrar en ella, nada profano puede entrar en ella, en la nueva Jerusalén. Entonces, ese estilo de vida de pecado no nos permite entrar en comunión con Dios. No podemos comulgar así, y si llega la muerte, pues nos veremos por fuera de la nueva Jerusalén, porque nada impuro puede entrar. O sea, las bodas del Cordero implican tener un vestido limpio. Dichosos los limpios de corazón, va a decirnos el Señor en ese capítulo 5 de San Mateo, de las bienaventuranzas. Dichosos los limpios de corazón, dichosos los de corazón puro, que no están manchados. Dichosos los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Entrarán en comunión con Dios en la nueva Jerusalén, en las bodas del Cordero. Pero eso inicia aquí, porque muchos santos han dicho, tal como se vive, se muere. Si un árbol muy grande se inclina hacia su izquierda y está todo inclinado hacia allá, cuando lo corten, caerá hacia la izquierda, terminará de caer hacia la izquierda. Sería pues un milagro que uno que toda su vida ha estado lejos de Dios, a última hora termine entrando en la Nueva Jerusalén. Claro que existe, pasó, pues San Dimas, el que toda su vida la vivió en pecado y era ladrón y tenía sus delitos, y a última hora el Señor lo hizo caer a la derecha cuando toda su vida se inclinó a la izquierda, y el Señor le dice: hoy estarás conmigo en el paraíso. Claro que existe, por un regalo de la gracia de Dios. Yo he conocido casos de personas que en el último segundo se arrepintieron. Un señor que toda una vida llevó una vida de pecado, abandonó a su esposa, a sus hijas, y ahora vivía con otra persona, y resulta que por cosas de Dios se enfermó gravemente y en el hospital lo pude atender y murió en gracia de Dios a última hora. Claro, pues su purgatorio va a ser largo porque tiene que reparar el daño que causó a la esposa y a las hijas. Hay que reparar el daño. Se rompió el vidrio, tiene que pagar el vidrio.
Hay que reparar el daño, pues, necesariamente. Pero conozco ese caso, a última hora, en el último instante, entró en camino. Pero a todos los demás que nos dice el Señor, estén siempre preparados, porque no saben el día ni la hora. Y es que como el pecado es una fuerza de ruptura, pues si uno se acostumbra a vivir en pecado y muere así, y tal vez no tiene el tiempo ni siquiera de arrepentirse a última hora, pues se queda uno por fuera del reino de los cielos. El ejemplo claro que el Señor utiliza para esto, pues el sarmiento y la vid. Dice Jesús, yo soy la vid. ¿Sí que está en el contexto de los yo soy de Jesús? Yo soy el camino, la verdad y la vida. Hay que estar en camino para llegar a la verdad y la vida. Yo soy el pan vivo bajado del cielo, y pues el pan es para comerlo. Yo soy el buen pastor. Yo soy la vid verdadera. Yo soy la puerta de las ovejas. Yo soy la resurrección y la vida. Yo soy la luz del mundo. Y de todo eso que caracteriza a Dios, ser verdad, ser luz, ser vida, pues implica una cosa, que nos unamos a Él. ¿Qué dice San Juan 3:17? Que la condenación del mundo está en que el hombre, la luz vino al mundo, pero los hombres prefirieron las tinieblas porque sus obras eran malas. O sea, la luz está ahí, pero se alejaron de la luz. La rama y el tronco, la vid y los sarmientos, igualito. Si uno rompe la comunión y la rama se separa del tronco, el sarmiento se arranca de la vid y queda ya solo el sarmiento, la ramita sola y en el piso botada, se seca. Por eso las bodas místicas, las bodas del Cordero, implican la unión plena de los hombres y Dios. Y el pecado es una fuerza de ruptura. Es que el pecado es irse de casa, como ese hijo pródigo. Se va de casa. Y Dios, que es un papá bueno, nunca va a obligar a nadie. Dios no quiere obligar a nadie. Si uno se va de casa, pues ¿cómo va el papá a obligar al hijo que se tiene que quedar en la casa? No puede hacerlo. O lo va a amarrar con unas cadenas a una columna, con un buen candado ahí al pie. O va a mandar a poner unos barrotes en la ventana y a ponerle seguridad a la puerta para que no se escape. No. Si el hijo se quiere ir de casa, ¿cómo puede el papá obligarlo? Es que usted se tiene que quedar. No. Y ese signo, precisamente esa parábola de San Lucas 15, que el papá le dio toda su fortuna, la herencia que le pidió. Pues una herencia se da solo cuando uno muere, pero el papá quiso darle la herencia, signo de la libertad plena y absoluta que tiene. No quiso retenerlo. Perfectamente podría haberle dicho, qué pena, las leyes dicen que una herencia solamente se le entrega a alguien cuando esa persona, el papá, muere. Puede heredar los bienes del papá, pero cuando el papá muere. Pero ese papá le entrega la parte de su fortuna. Y eso que sabía quién era su hijo, claro que sí. Toda una vida conociendo a su hijo, no iba a saber cómo era él. Sabía a quién estaba entregando esa plata, porque era su hijo, así como usted conoce a su hijo de toda la vida y sabe cómo es su hijo, si su hijo es correcto o su hijo se la pasa tomando por allá. El papá sabía cómo era su hijo, claro que sí. Lo conocía perfectamente desde muy pequeñito, toda una vida lo conocía, y aún así le dio sus bienes, sabiendo cómo era él. O sea, la libertad plena. Y cuando ese hijo se va, rompe la comunión. Ahora, el otro hijo, que aunque estaba ahí en la casa, pues tenía sus intereses. Y cuando vuelve su hermano, ve amenazados sus intereses. ¿Y qué hace? Rompe la comunión. No quería entrar a la casa cuando se enteró que su hermano había llegado. Y le dice al papá, ese hijo tuyo, yo siempre he estado aquí a tu lado. Y en cambio ese hijo tuyo que se comió tus bienes con prostitutas, en cosas negativas, y en desórdenes, en trago, en fiesta, en rumba, y le matas el ternero cebado, el más gordito. Es eso. Ese hijo no quería entrar, también había roto la comunión. Y por eso el papá sale a llamarlo, hijo, todo lo mío es tuyo.
Es que había que hacer fiesta porque este hermano tuyo, no hijo tuyo, allá ese hijo tuyo no, ese hermano tuyo estaba muerto y ha resucitado. Estaba perdido y lo hemos encontrado. ¿Sí? El pecado rompe la comunión. Por eso tenemos que ser odres nuevos, o sea, empezar vida nueva, porque este evangelio que ha entrado en nosotros exige una vida nueva. No podemos andar en pecado mortal y en cosas muy graves, por cierto, y pasar como si nada, estar y que todo quede impune. No se puede. Es necesario entrar en ese proceso, una vida nueva, y entrar en comunión con Dios. Por eso es tan grave cuando uno vive en unión marital, de hecho, porque no comulga, lleva años. Y es tan grave que Efesios 5:5 va a decir que los fornicarios no tendrán parte en la herencia, ni en la herencia de Dios ni de Cristo. Y en el siguiente versículo, en el verso 6 de ese capítulo 5 de Efesios, viene a decir que por ese pecado se desata la ira de Dios sobre los rebeldes. Vivir así nomás, nada, ¿para qué se casa? Así nomás, ese pecado desata la ira de Dios sobre los rebeldes, rompe la comunión con Dios, usted ya no comulga, ni siquiera se pueden confesar cuando están en pecado mortal. Eso es gravísimo. O sea, es quedar totalmente autoexcluido, porque no es que lo excluyeron, uno se autoexcluyó de la vida, de la gracia. Y puede que usted se confiese, pero sigue autoexcluido. Uno mismo está rechazando la comunión con Dios. Y si la muerte llega así, estando en pecado de fornicación, le va mal. Es que es lo que no hemos tomado conciencia. Es lo que no hemos tomado conciencia, es delicado. Eso no pasa nada, todo el mundo está así. Mal de muchos, consuelo de tontos. Porque el momento de morir suyo puede ser hoy. El momento de morir mío puede ser hoy. Hoy puede ser el último día de mi vida perfectamente. No, padre, yo estoy muy bien, no me duele nada. Tengo 20 años, tengo 30 años, 40 años, no me duele nada. La muerte no mira la edad que usted tiene, si tiene buena salud o no. La muerte no mira si estudió o no estudió, si tiene plata o no tiene plata. La muerte no mira eso. La muerte puede llegar por cualquiera de nosotros en este preciso instante. ¿De qué forma? De la que sea. Puede ser un terremoto, puede ser un meteorito, puede ser lo que sea, un paro cardíaco. No estamos exentos. Por eso es necesario volver a la comunión con Dios. Y es tan delicado esto que dice Jesús: si no coméis la carne del Hijo del Hombre y no bebéis su sangre, no tendréis vida en vosotros. Es que más claro no puede ser. Las bodas del Cordero inician aquí, en la Santísima Eucaristía. ¿Cómo es posible que lleve años sin comulgar? 20, 30, 40 años sin comulgar. Eso no es de Dios, es un odre viejo. Y este vino nuevo lo revienta el día del juicio. ¿Qué va a decir? ¿Qué excusa le va a sacar a Dios? ¿Que no sabía? No, Señor, yo no sabía que eso era pecado. Es que ni sabe qué es el pecado. Odres nuevos para este vino nuevo. Que nuestra Madre del Cielo nos ayude a entrar en un proceso nuevo. Si uno supiera cuándo le toca, sería muy distinto. Si uno supiera cuándo es el día de su muerte, sería muy distinto. O si uno supiera cuándo viene el Señor en gloria y majestad, que en cuestión de segundos seremos puestos a la derecha o a la izquierda, según nuestro estilo de vida, no según la buena suerte. Uy, qué buena suerte, me tocó a la derecha. No. El árbol para donde se incline caerá cuando lo corten. Pues pidámosle al Señor la gracia de empezar una vida nueva, la gracia de estar preparados para la muerte. Pensemos en la muerte, no para que nos amarguemos y nos pongamos tristes o tengamos miedo, no, para que actuemos con razonabilidad, con prudencia y santidad, porque el camino de la conversión es algo que toca, mejor dicho, para antier es tarde, es algo que toca ya. Porque uno no sabe si en 10 minutos está vivo todavía. No lo sabemos. ¿Qué tal que en este momento entrara alguien a robarnos y del miedo, temblando, se le dispara el arma, nos pone tiro aquí en la frente, cae al piso? ¿Está preparado? ¿No puede pasar si acaso eso? ¿Que alguien por robarnos se le dispare el arma accidentalmente? ¿No puede pasar eso?
que una bala perdida le llegue a su cabeza, ¿a qué hora se va a arrepentir y hacer un melodrama con lágrimas de cocodrilo si nunca quiso dejar su estilo de vida de pecado? La borrachera estaba todos los días ahí. Esclavo de la pornografía, lleno de odio, de rencor, de envidia. ¿No es el estilo de vida nuestro? ¿No es ahora lo normal? Siéndole infiel a la esposa, que nadie lo ha pillado en la vida. No se trata de eso. Una vida nueva sí es urgente. Pidámosle al Señor esa gracia. No es fácil, no es nada fácil, pero es necesario entrar en ese camino. Vino nuevo, odres nuevos. Que nuestra Madre del Cielo nos ayude en ese camino, así sea. Padre bueno, creemos con todo el corazón, con toda el alma y con todas las fuerzas, que estás presente en este santísimo sacramento. Aunque no todos podemos recibirte sacramentalmente, te suplicamos que vengas a nuestro corazón a través de la comunión espiritual. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Un agradecimiento sincero por su oración estos días en que estuve dirigiendo este retiro para religiosas. Fueron 10 días, siempre exigentes, fue un poquito pesado, pero fue una gran bendición. Es un regalo muy grande. La vida consagrada es una de las mejores vidas que existen. Es el mejor camino. El servir a Cristo es lo mejor que existe. Y pues tuve esa oportunidad de compartir con estas religiosas. Inclusive vinieron en peregrinación aquí. El 2 de julio nos vinimos en peregrinación desde las 3 de la mañana que salimos de Chía. Y estuvimos aquí ya a las 10 de la mañana. Participamos en la Santa Misa a las 11. Y fue un regalo muy grande y pues pude acompañarlas. Después también pues regresamos hasta Duitama, tuve que hacer algunas vueltas. Fue una bendición muy grande. Entonces agradecerles a todos por su oración, porque sentí el apoyo de la oración. Y pues Dios hizo su obra en nosotros. Entonces agradecerles de todo corazón. Les pedimos el favor a todos los que nos siguen a través de las redes para que les den like, para que lo compartan, lo multipliquen. Si no se han suscrito, para que se suscriban. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sus familias, y permanezca para siempre. Amén. La alegría del Señor es nuestra fuerza. Pueden ir en paz. Demos gracias a Dios.